Me invade un nerviosismo helado solo de pensarlo. Visualiza por un momento a María Sorté bajo los reflectores despiadados de la fama. Su rostro era el sello de oro en los kioscos de prensa. Su voz, la banda sonora de los melodramas que marcaron a una nación entera. Ante las cámaras, era la matriarca inmaculada, la compañera de acero, esa dama de la actuación que jamás perdía la compostura. Sin embargo, tras esa cortina de humo y glamour, habitaba un silencio sepulcral que le oprimía el tórax desde hacía más de 20 largos años. Al cruzar la barrera de los 70, María decidió romper el candado de su memoria. No fue una charla trivial de sofá, ni una exclusiva pactada por dinero. Fue la liberación de un grito ahogado durante 2 décadas. Confirmó lo que era un secreto a voces que nadie osaba pronunciar. Su marido Javier, una figura de alto perfil en la seguridad pública, fue eliminado bajo sombras siniestras al inicio del milenio. Tras el suceso, ella se blindó. Por instinto de supervivencia, por terror por sus hijos. Esto no fue un asalto común, fue un mensaje directo. Esa sentencia reescribió la historia oficial. ¿Qué presenció realmente la actriz en aquella época oscura? ¿Qué motivos la obligaron a coser sus labios por tanto tiempo? ¿Y cuál es el paradero de aquella cinta de videovigilancia que se esfumó misteriosamente del archivo judicial? Esta velada, vamos a destapar la caja de Pandora de su biografía, y al hacerlo, la imagen que tenías de su vida y del crimen que la fracturó podría cambiar para siempre. Nacida como María Harfuch Hidalgo, pero inmortalizada como María Sorté, llegó al mundo un 11 de mayo de 1955, en Camargo, Chihuahua, al norte de México. Creció entre tormentas de arena y el calor de un hogar tradicional de clase media. Ya desde la cuna destilaba una sensibilidad distinta. Mientras otras niñas peinaban muñecas, ella absorbía los guiones de las radionovelas para luego replicarlos con dramatismo frente al espejo del corredor. Su madre, de disciplina férrea y rosario en mano, la quería casada y doméstica. Pero su padre, a quien perdió, cuando apenas tenía 10 años, le dejó un legado en palabras. Hija, tienes un incendio en la voz, no permitas que nadie lo extinga. Esa profecía sería su norte. A los 15 años, hizo las maletas rumbo a Ciudad de México bajo la tutela de una tía. El choque cultural fue violento. Del sosiego provinciano pasó a la jungla de asfalto, donde la urgencia era la norma y la amabilidad un lujo escaso. Se matriculó en medicina para complacer al clan familiar, pero su pulso se aceleraba con el arte, no con la anatomía. Un buen día, dio el portazo a la universidad y se coló temblando en una audición para el gigante Televisa. Ese instante selló su destino. Su elegancia natural, esa dicción perfecta y una mirada cargada de melancolía hipnotizaron a un productor que le extendió su primer contrato. Debutó en 1974. La producción pasó sin pena ni gloria, pero ella brilló con luz propia. Ladrillo a ladrillo, construyó su trono entre las grandes divas, destacando por esa alquimia rara de vulnerabilidad y coraje. Lejos de los titulares escandalosos, cimentó una trayectoria de prestigio. Y justo en ese ascenso vertiginoso, el destino le cruzó a Javier, un oficial joven, con un futuro brillante en las fuerzas del orden. Coincidieron en una gala benéfica. Él ignoraba su fama televisiva. Ella desconocía el peso político de su apellido. La atracción fue fulminante. En cuestión de meses, ya eran marido y mujer. El círculo del espectáculo apostaba en contra de la pareja. Asumían que ella terminaría con un director o un galán de moda, pero María eligió blindar su matrimonio. Junto a Javier, edificó un refugio hermético lejos de los flashes. De esa unión nacieron Omar y Adrián. Durante años, María ejecutó un malabarismo perfecto entre el estrellato y su vida doméstica. Podía grabar escenas desgarradoras hasta la noche y de madrugada preparar el almuerzo escolar. Rehuyó de las fiestas y clausuró las entrevistas superfluas. Al apagarse las cámaras, era una leona protegiendo a su manada. Tenía la certeza de que la popularidad se evapora, pero la sangre es para siempre. No obstante, esa burbuja de paz comenzó a fisurarse conforme Javier escalaba peldaños en la policía judicial. Las advertencias empezaron a filtrarse, llamadas mudas vehículos extraños, miradas que helaban la sangre. María, experta en ficciones,
se vio atrapada en un thriller de carne y hueso. Se tragó el miedo. No quería ser vulnerable, ni que el terror gobernara su sala de estar. Pero la fatídica noche del 29 de noviembre del año 2000, el guión de su vida se rompió. Javier fue ejecutado con saña. La versión oficial habló de un robo frustrado, pero el rictus de dolor de María y su silencio sepulcral gritaban una verdad mucho más oscura. Tras el homicidio de su esposo, en el año 2000 el público dio por hecho que María Sorté se retiraría a su dolor. Se esfumó durante semanas. Sin comunicados de prensa, sin exclusivas. Solo una aparición fugaz, envuelta en luto riguroso y oculta tras lentes negros escoltando a sus hijos en el cementerio. Aquella jornada un fotógrafo inmortalizó un gesto eterno. María apretando la mano de su hijo Omar con una intensidad desesperada, como jurando, ante la tumba, que no permitiría que la muerte le arrebatara nada más. Y contra toda lógica, retomó los guiones pocos meses después. La industria se cuestionó su prisa. Ella misma confesaría la razón tiempo después. Regresar al set fue mi única tabla de salvación para no hundirme en la locura. El drama fue mi terapia. Su reaparición ocurrió con la novela Entre el amor y el odio, en 2002, donde encarnó a una mujer de carácter cicatrizada por la vida. No fue azar, fue catarsis pura. Su actuación destilaba tal verdad que la crítica la ungió como la interpretación cumbre de su carrera. Era evidente que todo el sufrimiento reprimido se desbordaba en cada corte y queda. Durante la década de los 2000, María Sorté se transformó en el arquetipo de la madre mexicana en la ficción. Dejó atrás a la ingenua, que aguarda al príncipe, para ser la matriarca que, habiéndolo perdido, todo se mantiene erguida. Brilló en producciones como Rubí, destilando amor, y Mi pecado, siempre proyectando una autoridad moral inquebrantable, pero con unos ojos que narraban una tragedia personal no escrita. Paralelamente, su hijo, Omar García Harfuch, maduraba y se adentraba en el mismo laberinto de riesgo que le había quitado a su padre. María, según sus allegados, vivía con el alma en un hilo. Aplaudía los logros de su hijo frente a la galería, pero en la soledad temía que la historia fuera un ciclo maldito. Cuando Omar subió rangos en la Policía Federal y luego en la Secretaría de Seguridad, las noches de María se volvieron vigilias, pensando que cada amanecer traería la noticia temida. Y el destino cruel golpeó de nuevo el 26 de junio de 2020. Omar fue el blanco de un atentado de guerra en plena Ciudad de México. Una lluvia de plomo, con más de 400 disparos, redujo su camioneta a un montón de cenizas y metal retorcido. 2 de sus escoltas perdieron la vida al instante, pero él, contra todo pronóstico, sobrevivió de milagro. Fue en ese preciso momento cuando los fantasmas del pasado colisionaron brutalmente contra el presente de la actriz María Sorté. Aquella tarde fatídica, mientras la noticia del atentado saturaba las pantallas de los noticieros en todo el territorio nacional, María fue captada arribando al hospital con el rostro desencajado. No pronunció palabra, no derramó lágrimas. Simplemente se quedó allí sentada, junto a su hijo, acariciando su mano vendada, con la misma ternura con la que lo hacía cuando era apenas un niño. Aquel evento, el segundo impacto directo al corazón de su familia, fue el que demolió el muro de silencio hermético que ella había levantado durante 20 años. Días más tarde, en una entrevista telefónica exclusiva y breve con un periodista de su entera, Confianza María verbalizó por primera vez ante el público lo que el miedo le había impedido decir. Mi esposo no falleció por un accidente fortuito y tampoco fue un asalto común. Fue algo mucho más grande y oscuro. Me lo advirtieron con claridad, si abría la boca, sentenciaba a mis hijos. Así que me tragué la angustia, la sepulté. Pero ahora que estuve a punto de perder a mi muchacho, ya no puedo guardar más silencio. Aquellas declaraciones recorrieron como pólvora las redacciones. Los medios reseñaron un giro dramático, una confesión que sembraba muchas más interrogantes que certezas. ¿Quiénes eran los artífices detrás de la muerte de José Harfuch? ¿Qué secretos custodiaba María? ¿Qué pruebas tangibles había visto o escuchado? Y sobre todo, ¿por qué eligió hablar justo en ese instante? En el ojo de ese huracán mediático, María regresó a los escenarios teatrales, protagonizando una obra visceral sobre la pérdida, el amor y la capacidad de resiliencia.
Cada noche frente a la audiencia, se desnudaba emocionalmente. No estaba actuando, estaba reviviendo su dolor. Y en cada función parecía que sus diálogos iban dirigidos directamente a José, como si de alguna manera continuara buscándolo entre las penumbras de su memoria. Para la crítica y el público fue un retorno glorioso. Para ella fue una especie de expiación, un acto final de amor, y quizás el único santuario donde podía llorar sin ser interrumpida por nadie. Para millones de espectadores, María Sorté representaba a la mujer que lo poseía todo: fama, una belleza inmarcesible, una carrera longeva y una familia admirada. Sin embargo, la vida privada de una estrella rara vez concuerda con su fachada pública, y en el caso de María, esa brecha se transformó en un abismo insondable. Desde el fallecimiento de su esposo, su rutina diaria dio un giro de 180 grados. La mujer disciplinada y luminosa de los foros de televisión pasó a convertirse en una figura silenciosa y profundamente vigilante. Desarrolló una obsesión con la seguridad de sus hijos. Rechazó múltiples contratos que implicaban viajar fuera de la ciudad, cambiaba de número telefónico una y otra vez y se aisló de muchos colegas. Quienes intentaron acercarse la describieron como una mujer tensa, suspendida en un miedo perpetuo que jamás mencionaba. Durante una década completa, vivió bajo la presión asfixiante de amenazas veladas, de rumores de corrupción que salpicaban a altos mandos y del riesgo constante de que su apellido volviera a ser un blanco. A pesar de todo ello, continuó actuando porque, como ella misma confesaría años después, interpretar era la única forma en que podía sentirse viva. Las grabaciones eran un calvario. En más de una ocasión, sufrió crisis de ansiedad severas antes de entrar a escena. Se le dificultaba enormemente conciliar el sueño. Desarrolló un insomnio crónico y comenzó a tratarse con ansiolíticos, aunque jamás lo admitió públicamente. En un medio donde la vulnerabilidad se interpreta como debilidad, María optó por el silencio profesional y el sacrificio emocional. Su vida sentimental también se convirtió en un terreno vedado. Tras el asesinato de José Harfuch, no volvió a oficializar ninguna pareja en público. Aunque la prensa especulaba y existían fotos con algún empresario o colega del gremio, ella jamás confirmó relación alguna. Personas de su círculo íntimo aseguran que vivió una historia intermitente y dolorosa con un conocido productor de televisión, marcada por la distancia, los secretos y el pánico a comprometerse nuevamente. ¿Cómo amar otra vez? Decía en privado: si cada vez que cierro los ojos, escucho las detonaciones. Uno de los episodios más críticos ocurrió en 2015, cuando sufrió un accidente doméstico tras desvanecerse por puro agotamiento. Fue hospitalizada brevemente. La noticia pasó casi desapercibida en los medios, pero para quienes la conocían bien, fue una señal inequívoca de que el dolor emocional se estaba transformando en un deterioro físico real. Aún así, María no claudicó. Asistía a los eventos indispensables, cuidaba su imagen y seguía siendo la madre y abuela, presente especialmente para Omar, quien escalaba posiciones rápidamente en la política mexicana. Pero cada aparición pública venía acompañada de una tensión palpable, como si en cada fotografía ella se estuviera preparando para una despedida inminente. Una sombra que siempre la persiguió fue la sospecha de que su familia había sido el blanco de un ataque político deliberado. Jamás lo expresó abiertamente, hasta que tras el atentado contra su hijo, dejó entrever que la historia de su esposo y la de su hijo estaban conectadas por algo más oscuro que la sangre. En el mundo del espectáculo, donde los reflectores ocultan más de lo que revelan, María Sorté aprendió a sobrevivir entre bastidores, a actuar, sin estar actuando, a sonreír cuando por dentro temblaba y a guardar secretos tan pesados que ni siquiera la fama pudo aligerar su carga, porque a veces el verdadero precio de la celebridad no se paga con escándalos, ni con críticas feroces, sino con el silencio forzado y la soledad más cruel. Hoy, a sus 70 años, María Sorté vive una vida alejada del bullicio, aunque no completamente retirada. Ha optado por mantener un perfil más bajo, pero su figura sigue siendo respetada y reconocida en cada rincón de México. Reside en la Ciudad de México, en una casa modesta, pero acogedora, rodeada de recuerdos, fotografías familiares y, sobre todo, silencio.
Ese silencio que antes era su único refugio y que hoy parece haberse transformado en una especie de paz vigilada. María dedica gran parte de sus días a actividades cotidianas, que para muchos parecerían simples, pero que para ella son formas vitales de mantener el equilibrio. Cocina, pasea a sus perros, lee novelas de misterio y algunas tardes se sienta frente al piano aunque rara vez lo toca. Dice que le gusta sentir el frío de las teclas bajo sus dedos, como si cada nota que decide no tocar le recordara todo lo que eligió callar. Uno de sus grandes consuelos es el vínculo inquebrantable con sus nietos, a quienes adora profundamente. Son su luz, su oxígeno, su razón principal para seguir adelante. Les cuenta cuentos nunca y historias tristes y les enseña canciones de su propia infancia en Chihuahua. Cuando habla de ellos, sus ojos se iluminan con la misma intensidad que en sus primeros papeles de juventud. Aunque rara vez concede entrevistas, hace poco, aceptó una charla íntima con un medio cultural. Allí por primera vez, se ha atrevido a abrir su corazón sin filtros, hablando abiertamente sobre su pasado, su presente y sus temores más profundos. Aunque no quiso dar nombres propios, dejó muy claro que existen ciertas heridas emocionales que jamás cicatrizarán por completo. Según sus palabras, uno simplemente se acostumbra a convivir con las ausencias. No es que se superen, es que les haces un hueco en un rincón del alma para poder seguir. También dejó a todos estupefactos al confesar que hace algunos años el amor volvió a llamar a su puerta. Sin entrar en pormenores, describió aquel romance como un capítulo fugaz precioso y absolutamente necesario. No fue una relación pensada para la eternidad, sino para ofrecer un alivio inmediato al corazón. Y es que no todos los amores tienen que ser para siempre. Algunos aparecen únicamente para recordarnos la calidez humana de una caricia auténtica, admitió con nostalgia. Respecto a su hijo Omar María, continúa siendo su fan número 1 y su guardiana incansable. A pesar del riesgo constante que implica su posición política, ella mantiene una fe ciega en él. Lo percibo como un hombre de gran coraje, pero a mis ojos sigue siendo mi niño aquel que una noche me suplicaba que dejara la lámpara encendida al irse a dormir. Ahora su vida ya no orbita alrededor de los platós de televisión, sino de la reflexión personal. Ha dicho que no a varios guiones, aunque no cierra la puerta a un regreso si da con un personaje que le remueva las entrañas. Su ilusión es subirse algún día a las tablas con una obra de teatro íntima, escrita a su medida, que no trate sobre el estrellato ni desgracias, sino sobre la elegancia de hacerse mayor con historia. Porque si algo nos ha enseñado María Sorté, es que la vulnerabilidad también es una forma de poder y que los silencios prolongados tienen mucho que decir. Si miras hoy el rostro de María Sorté, no encontrarás ni rastro de soberbia ni de autocompasión. Verás surcos en la piel que relatan décadas de batallas calladas. Verás una mirada honda que ha presenciado horrores que la mayoría no podría aguantar. Y escucharás una voz sosegada que ya no necesita alzar el tono para hacerse valer. A sus 70 años, no persigue la ovación, sino la empatía. No busca portadas, sino permanecer en el recuerdo. Su trayectoria nos regala una lección dura pero imprescindible: la fama no es una vacuna contra el sufrimiento. El éxito masivo no te escuda de los duelos íntimos, y esas grandes estrellas que idolatramos en la pantalla también regresan a su hogar cargadas de miedos, dudas y llagas sin curar. María Sorté se mantuvo entera cuando asesinaron a su marido y no se apagó cuando la vida de su hijo pendió de un hilo. Siguió en pie callada, interpretando, educando y esperando. Quizá ahí reside su verdadera grandeza, no en haber tenido una vida de color de rosa, sino en haber sobrevivido a las tormentas con una dignidad inquebrantable. Hoy, mientras la farándula sigue su curso frenético con nuevas caras, María nos recuerda que la fuerza real no consiste en ser perfecto, sino en aceptar nuestra propia fragilidad, que el arte puede curar, que callar es a veces un acto de amor y que nunca es tarde para la verdad. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la popularidad protege o es una jaula de oro? ¿Cuántas realidades seguirán ocultas tras los focos de las cámaras? Déjanos tu punto de vista en los comentarios y suscríbete al canal para descubrir más relatos como este, porque tras cada celebridad hay un ser humano que merece ser escuchado.